Precios de transferencia y la acción BEPS. ¿Qué son los precios de transferencia y su relación con la acción BEPS 2? Se entiende por precio de transferencia aquel que pactan dos empresas que pertenecen a un mismo grupo empresarial o el precio fijado en las transacciones internacionales entre entidades vinculadas fiscalmente para combatir el fraude y la evasión, que permite hacer más transparentes las operaciones de compra o entrega de bienes y servicios entre empresas económicamente vinculadas. Para entenderlo, veamos el siguiente ejemplo. La empresa A, ubicada en Chile, quien es la sede efectiva de administración de la compañía B, ubicada en Colombia, tiene un almacén de gran superficie. La empresa A exporta mercancías para surtir la compañía B. ¿Pero a qué precio? Bajo los conceptos de libre competencia, la empresa no puede exportar los productos a un menor valor comercial para la compañía B, toda vez que si lo hiciera estaría en competencia desleal frente a los competidores en el país. Por lo tanto, estas transacciones se ven sujetas a precios de transferencia para asegurar la transparencia de las mismas y la justa carga tributaria entre los países vinculados. Adicionalmente, se debe considerar los acuerdos establecidos para pago. ¿Para qué sirven los precios de transferencia? Nacen bajo la directriz del principio Arm's Length, que define el fin principal de las directrices es promover una neutralidad tributaria entre empresas asociadas e independientes de forma de eliminar distorsiones basadas en la arbitrariedad que se puede generar entre empresas que tienen una propiedad común. Normatividad. Artículo 260-1 del Estatuto Tributario. Cuando más del 50% de los ingresos brutos provengan de forma individual o conjunta de sus socios o accionistas, comuneros, asociados, suscriptores o similares. Cuando existan consorcios, uniones temporales, cuentas en participación, otras formas asociativas que no den origen a personas jurídicas y demás contratos de colaboración empresarial. Artículo 450 del Estatuto Tributario. Cuando el productor venda a una misma empresa o a una empresa vinculada entre sí el 50% o más de su producción, evento en el cual cada una de las empresas se considera vinculada económica. Muy interesante, queremos saber más. ¿Cuáles son sus objetivos? Proteger la base gravable de las transacciones efectuadas entre empresas vinculadas o relacionadas. Evitar la manipulación de operaciones entre vinculados, como por ejemplo, llevarse las utilidades a los países con una menor tarifa de tributación. Establecer procedimientos a través de los cuales se pueda verificar la realidad de las operaciones. Establecer metodologías que permitan verificar la adecuada asignación del precio a las operaciones. Fiscalizar las operaciones realizadas con entidades ubicadas en jurisdicciones no cooperantes de baja o nula imposición y regímenes tributarios preferenciales como paraísos fiscales. Tomar decisiones que eviten la erosión de la base fiscal. Ahora quisiera hablarles sobre los antecedentes de los precios de transferencia. Con motivo del anterior, en el año 1979, la OCDE confeccionó una serie de directrices contenidas en el reporte sobre precios de transferencia y empresas multinacionales, siendo estas aprobadas en julio de 1995 por el Consejo de la OCDE, con el fin de proporcionar una guía tanto para las administraciones tributarias como para las empresas multinacionales, con la necesidad de alcanzar las políticas fiscales internacionales que logren la mayor eficiencia y justicia con respecto a la distribución de potestades tributarias entre los países miembros, con el fin de desarrollar las políticas destinadas a regular la situación de la tributación aplicable a los precios de transferencia que se cobran entre empresas multinacionales relacionadas. Esto se traduce en que debido a las dinámicas introducidas por la globalización, existe una mayor interacción entre empresas a nivel mundial, lo que genera una ruptura de fronteras en términos comerciales y genera una contradicción en la cual los resultados de dichas operaciones entre empresas vinculadas se ven sujetas a las regulaciones fiscales en los países donde se encuentran, por lo cual los precios de transferencia buscan equilibrar las transacciones entre las empresas con el fin de salvaguardar el principio de plena competencia y que los precios acordados no sean diferentes entre las empresas vinculadas y las independientes.
La OCDE, para hacer un respectivo control y mejorar los aspectos en materia tributaria entre las jurisdicciones, consideró crear unas directrices compuestas por 15 y son recomendaciones para los países que pertenecen a la misma, a los cuales aplican los convenios de doble imposición. ¿Qué son las BEPS? Por sus siglas en inglés, Base Erosion and Profit Shifting, erosión de la base fiscal y la transferencia de beneficios entre jurisdicciones, son estrategias de planeación tributaria que explotan brechas y diferencias en las normas tributarias para desaparecer las utilidades para efectos tributarios entre países con convenios de doble imposición. El traslado de beneficios son estrategias de la planeación tributaria que buscan ubicar las utilidades donde hay poca o nula actividad real, pero los impuestos son bajos, dando resultado a una tributación efectiva, baja o inexistente. Elementos fundamentales: coherencia en los impuestos de los países y sus sistemas evitando desbalance. Establecer medidas técnicas que permitan identificar fiscalidad de utilidades en donde existen creación de valor. Transparencia en los hechos económicos. Clasificación. Las acciones se clasifican en 3 grupos: estándares mínimos, enfoques comunes y mejores prácticas. La acción a considerar es la número 2, que corresponde a neutralizar los efectos de los mecanismos híbridos pertenecientes al enfoque común de acuerdo a la clasificación de la OCDE. Los mecanismos híbridos se nutren de las asimetrías o divergencias existentes en cuanto al tratamiento fiscal de una entidad o de un instrumento financiero con arreglo a los ordenamientos de 2 o más jurisdicciones. En conclusión, busca evitar la doble extensión, deducción o proyección de futuros beneficios económicos. ¿Qué busca la acción 2? Primero, ayudar a diseñar normas fiscales internas en el país. Segundo, desarrollar disposiciones contenidas en los convenios de doble imposición. En este sentido, se estructuran 2 partes. Parte 1. Diferenciar los instrumentos financieros híbridos. Son una forma de financiación internacional entre compañías vinculadas y corresponde a un título o valor que incorpora una operación de deuda, intereses y otra de capital, dividendos. Dichas normas se aplicarán de forma automática existiendo una norma principal o general y otra con carácter de norma subsidiaria o defensiva. Esto impide una situación de doble imposición. Figuras que generan asimetrías. Doble deducción. En este caso, el resultado híbrido es consecuencia de que el pago realizado se considera fiscalmente deducible en más de una jurisdicción. Deducción-excepción. Este tipo de desajuste híbrido tiene lugar cuando el pago hecho por el contribuyente genera un gasto deducible sin que la recepción de dicho pago genere un ingreso ordinario gravable en sede del receptor. Deducción no inclusión indirecta. Situaciones en las que un pago no híbrido desde una jurisdicción tercera se compensa con una deducción generada por un mecanismo híbrido, de forma tal que no se llega a producir una tributación efectiva en sede del receptor. Estamos ante lo que el informe final llama un híbrido importado, por cuanto el efecto híbrido se importa a través de una jurisdicción intermedia. Quiero explicarles lo anterior con un ejemplo. La compañía A emite unos bonos convertibles en acciones a la compañía B. El pago de intereses por este concepto puede convertirse en una deducción para la compañía B, mientras que para la compañía A este ingreso puede ser el pago de dividendos y no considerarse como un ingreso gravado. Lo anterior constituye un mecanismo híbrido que puede derivar en deducciones múltiples de gastos incurridos una sola vez o erosión de la base imponible y de traslado de beneficios. Parte 2. Impedir que la utilización de entidades y estructuras híbridas o también entidades con doble residencia se destinen a beneficiarse indebidamente de las disposiciones de los convenios fiscales. Adicionalmente, sugiere cambio en la regulación doméstica para complementar lo definido en los convenios. Aplicación de los convenios y tratados fiscales a entidades híbridas o, lo que es lo mismo, aquellas a los que ambos o bien ninguno de los estados firmantes de dicho convenio atribuyan la condición de contribuyente. Limitación en la aplicación de beneficios cuando ninguno de los estados contratantes considera el ingreso de tal entidad como ingreso de uno de sus residentes. Eventuales problemas cuando el método para prevenir la doble tributación contemplado en el convenio es la exoneración. Los convenios generalmente no impiden la aplicación de las recomendaciones sobre no deducción o inclusión de ingresos.
La redacción de la regulación doméstica debe garantizar que las normas de no discriminación de los convenios no impidan su aplicación. ¿Cómo se relaciona la acción 2 con los precios de transferencia? Los objetivos de los precios de transferencia buscan la protección de la base gravable en las transacciones efectuadas entre empresas vinculadas o relacionadas y evitar la erosión de la base. Por otro lado, la acción número 2 busca mitigar las asimetrías fiscales generadas por los mecanismos híbridos, los cuales son utilizados para definir las posiciones ventajosas en materia fiscal, por lo que podríamos concluir que tanto los lineamientos normativos que rigen las políticas en precios de transferencia y la acción 2 son complementarias y buscan equilibrar las obligaciones fiscales para las operaciones entre multinacionales, considerando que el 60% del comercio internacional se lleva a cabo entre estas.